Entonces, aquí se requiere a personas que no solamente tengan capacitación, sino estén especializadas en poder acompañar a estas personas. Por ende, también, y porque las personas, mientras que los primeros auxilios psicológicos no nos tienen que describir todo lo que pasó, no nos tienen que detallar todas sus emociones, en la intervención breve, en la intervención en crisis, sí vamos a permitir que las personas compartan todo su sentir, toda la experiencia que están viviendo, el dolor que están viviendo. Y por ello se va a requerir un espacio de mayor privacidad. No necesariamente tiene que ser un consultorio psicológico, pero sí puede ser un espacio donde la persona pueda hablar con, digamos, naturalidad, sin peligro de ser escuchado o sin temor de que otras personas puedan estar escuchando su sufrimiento. Sí necesitamos un espacio que cumpla con ciertos requisitos de ser privado y permitir que la persona pueda abrirse, pueda sentir la confianza de conversar con nosotros. Y por eso se dice que es también una segunda instancia. ¿Qué quiere decir? Es como si nosotros llegamos a una situación de crisis, vemos a la población, inmediatamente actuamos con los primeros auxilios psicológicos y vamos viendo, conforme pasa el momento, conforme pasa el tiempo, aquellas personas que ya van a requerir un segundo nivel de acompañamiento. ¿Sí? Y en ese sentido, ya luego también podemos estar hablando hasta de un tercer momento, que es una terapia de acompañamiento como tal. Nuevamente, en este tercer nivel o tercera posibilidad de trabajo a nivel de salud mental, también vamos a requerir un personal especializado que pueda dar continuidad a la problemática específica de las personas, y suele ser que este tipo de acompañamiento ya se centran más en los establecimientos de salud o domicilios, porque estamos hablando de que probablemente vamos a requerir un poco más de tiempo de acompañamiento a la persona, ¿sí? Pero también nos ayuda a reconocer y dar seguimiento a cómo la persona ha ido evolucionando, ha ido mejorando a partir de las intervenciones que se le han ido dando. La terapia de acompañamiento va a implicar que nosotros podamos trabajar en un plan de tratamiento de repente específico. Eso puede implicar que de repente se tome la decisión o se tome la ponderación de si se requiere algún otro tratamiento especializado, como por ejemplo psicofármacos. Bien, entonces, ¿cuándo sabemos en qué momento intervenir? Esto es sumamente importante porque bajo el modelo de salud mental en contextos de emergencia y desastres, uno de los elementos vitales es resaltar el respeto a las personas, a su derecho de decisión, a su dignidad y a la diversidad. Entonces, ¿qué implica? Que nosotros podemos reconocer que las personas requieren un tipo de ayuda, pero no siempre las personas van a estar en un momento específico en disposición de ser ayudadas. Entonces, es muy importante a nosotros como profesionales que podamos reconocer en qué momento es prudente, en qué momento no estamos violentando y en qué momento no estamos imponiendo, sino que estamos yendo de la mano con las decisiones de las personas. Esto también es importante porque muchas veces vamos a encontrarnos con personas que quizás se nieguen a recibir una atención especializada, pero para ello es importante articular con sus redes de apoyo, familia, amigos, vecinos, para que nos ayuden a poder acompañar y de alguna manera orientar a la persona a que la ayuda que se le está ofreciendo es pertinente y le va a nutrir para su recuperación. Entonces, tener siempre una mirada de que una persona puede necesitar ayuda, pero que tiene un colectivo alrededor que forma parte muy importante de su proceso de recuperación, de su disposición a un tratamiento, por ejemplo, y de mantener un tratamiento también. Entonces, obviamente, el caso de intervención en crisis se tiene que utilizar la técnica cuando ha ocurrido una crisis. En el día de hoy estamos viendo en temas de emergencias y desastres, pero la intervención en crisis en general se puede utilizar en otros tipos de situaciones críticas, donde las personas han sufrido una ruptura
de su cotidianidad, ha habido un evento adverso y eso ha desencadenado una situación crítica y una vivencia emocional que está afectada. Entonces, importante reconocer que tiene un momento específico. Ocurre una crisis, entonces puede ser prudente el intervenir bajo esta propuesta. Pero, como lo mencionaba en el cuadro anterior, necesitamos reconocer que la intervención en crisis va a ser orientada a las personas que estén teniendo y que podamos nosotros reconocer que hay un aumento de la ansiedad, de la angustia, que se puede reconocer ya sea a nivel de su corporalidad, conducta, expresión verbal, un sufrimiento latente, un sufrimiento que está siendo expresado también. Entonces, hay una situación crítica, pero hay una persona que nos está expresando, no directamente, porque por eso podemos observar el comportamiento de las personas, pero que estamos pudiendo ver que la persona está afectada más allá de una primera intervención, ¿sí? Evidencia un quiebre reciente de habilidades de resolución de problemas. Como habíamos visto, los primeros auxilios psicológicos ayudan en la toma de decisiones, pero una intervención en crisis con personas que están muy afectadas y que los primeros auxilios psicológicos no son suficientes, implica que estas personas están intentando solucionar las situaciones que están viviendo, tomar decisiones que en ese momento van a ser mejor para ellas o van a darles mayor seguridad, pero no lo están pudiendo hacer. Entonces es como que esta primera etapa no ha sido suficiente y la persona requiere una intervención más acotada, más especializada para poder solucionar o poder dar abasto a las necesidades que en ese momento presenta. Pero muy importante, como les estaba mencionando, la persona acepta la intervención. Entonces, no todas las personas, como les mencionaba, están preparadas a recibir el apoyo psicológico en un mismo momento. Entonces, es crucial a nosotros como personal de intervención, como personas que vamos a llegar a las situaciones donde ha ocurrido alguna emergencia, algún desastre, es crucial que nosotros podamos observar y reconocer a aquellas personas que estén en mayor disposición de recibir atención. ¿Qué significa esto? Que podemos nosotros observar a una persona muy alterada y que evidentemente requeriría de nuestro servicio, de nuestro acompañamiento, pero en ese nivel de alteración, su toma de decisiones o el nivel de desconfianza que puede tener frente a lo que ha ocurrido puede ser tan alto que va a rechazar una intervención. Entonces, es así que en situaciones donde vemos que la persona realmente requiere un apoyo, pero no está, o lo va a rechazar, o no está en condiciones de en ese momento mostrarnos la voluntad de hacerlo, no es pasar por encima de esa persona, de ninguna manera, sino es ver cuáles recursos podemos utilizar, ahí es donde mencionaba las redes de soporte, la familia, los amigos, o nuestros propios recursos de acercarnos y informarle a las personas que este va a ser un espacio seguro, que somos especialistas y que podemos acompañar. Si eventualmente las personas se niegan, sí podemos dejar un dato de que vamos a volver, por ejemplo, o vamos a estar cerca para poder en algún otro momento acercarnos a la persona, ¿sí? Como especialistas sí les vamos a poder decir, por ejemplo, que lo que estamos observando en cómo la persona se está comportando, vemos que aparenta estar muy afectada y que por eso es importante trabajar con ella, ¿sí? Entonces, no es que le estamos diciendo a la persona, tú estás en crisis y necesitas mi ayuda, sino que le estamos diciendo a la persona, en situaciones así, las personas nos sentimos mal, las personas nos afectan de diferente manera y hay niveles de afectaciones que es importante que tengan una intervención, un acompañamiento para prontamente restablecer nuestra toma de decisiones, nuestras conductas prosociales, nuestras conductas de autocuidado. Entonces es acompañar a la persona a que decida ser acompañada por nosotros. No imponer, sino tratar de que la persona de una manera participativa, voluntaria, acceda al servicio que le estamos presentando. Y ahí es importante que nosotros tengamos
No solo el respeto, sino el deber de informar correctamente sobre lo que nosotros podemos ofrecer, dentro de los límites y dentro de la ética que nos corresponde. ¿Qué le estamos proponiendo a la persona? Si le decimos que vamos a ir a conversar en un cuarto separado, ¿por qué estaríamos haciendo eso? Si se siente cómoda o no. Entonces, si bien es cierto, la intervención en crisis tiene pasos o establecimientos importantes a considerar, es en todo momento sumamente crucial que estemos en diálogo con la persona que va a recibir nuestro soporte, nuestro acompañamiento, y que la persona esté validando lo que nosotros estemos ofreciendo. Esa es la manera de construir salud mental como transversal, más allá de la técnica. Y algo crucial implica que las circunstancias en las que estamos permite que haya una buena relación. ¿A qué nos referimos con esto? A que si yo estoy solamente en ese momento, en ese día, para hacer la intervención y no voy a poder dedicarme a la persona realmente a escucharla, es mejor que no proponga eso. Porque, por ejemplo, sabemos que en una situación de crisis hay que tomar muchas decisiones, el personal de salud tiene que estar articulando con las otras instituciones que están presentes en la zona de emergencia, o tenemos que gestionar temas de los equipos. Entonces, muchas veces no podemos sentarnos a conversar 30, 40 minutos, una hora con las personas. Entonces, lo prudente es reconocer si no me va a ser posible establecer una buena relación terapéutica, no puedo asumir el riesgo de sentarme o de acercarme a una persona, empezar a abrir la situación difícil, el dolor, el sufrimiento que está viviendo y no poder continuar con cómo lo está elaborando, cómo lo está procesando y dejar a la persona porque me tengo que ir. Entonces es crucial reconocer la disposición y la voluntad de la persona para poder trabajar con nosotros, pero reconocer que las condiciones me van a permitir hacer una buena intervención, una intervención pertinente y una intervención que no está violentando ni generando otro tipo de consecuencias, ¿sí? Sabemos que cuando trabajamos en emergencia y desastres, una de nuestros principios fundamentales es ante todo no dañar. Entonces la intervención en crisis tiene que ser pertinente y consistente con este principio, y solo si yo considero que hay condiciones específicas que me permiten acompañar de una manera adecuada a la persona, es que proponemos nuestros servicios y nuestro espacio de intervención. Entonces, una crisis es importante reconocerlo también como una oportunidad. Entonces, efectivamente las personas no queremos ni deseamos vivir situaciones de crisis. Nos cuidamos de no vivirlas, ¿sí? Por eso tenemos no tenemos del todo en el país una cultura de prevención, pero la idea es que tratemos de prevenir que no sucedan situaciones críticas en nuestra vida, pero no estamos en posibilidad de controlar. Entonces, no podemos controlar que haya crisis, pero sí podemos reconocer en la crisis un potencial y una oportunidad para poder resolver, para poder mejorar, para poder trabajar elementos cruciales que nos permitan fortalecernos de cara a nuestro futuro, pero fortalecernos que en el presente podamos estar afrontando la situación. Entonces, cuando pensamos en resolver la crisis, no es que queremos minimizar el dolor de las personas o es que en el sentido de no es válido o en el sentido queremos acortarle su proceso. No, sino que queremos acompañar a que ese proceso se resuelva de manera funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros queremos intervenir, pero no para anular el dolor, sino para que ese dolor, ese sufrimiento, ese nivel de afectación tome una forma que le permita a la persona continuar con su vida, fortalecerse, para que incluso en el futuro tenga mayores estrategias de cuidado propio y de los demás. Entonces, dentro de la resolución de la crisis que consideramos en intervención en crisis, implica que nosotros podamos acompañar a la persona a enfrentar la experiencia de crisis. ¿Qué quiere decir esto? La crisis es un hecho puntual, o sea, es una situación, pero es una situación que puede desencadenar una serie de elementos que surgen.
o por la misma crisis o porque ya eran de base en las personas. ¿Qué quiere decir? Supongamos que una persona ha tenido de pequeña una pérdida familiar muy grande, ¿no? Que le impactó mucho. Y luego de muchos años sucede una situación de emergencia en la localidad donde vive y se da lamentablemente la pérdida de familiares o de personas cercanas. Puede pasar que esa situación crítica tiene un dolor específico del